Dios les bendiga, bienvenidos a su programa Una Vida con Propósito. Que el amor de Dios sea derramado como fuerza aún en nuestros corazones. En esta oportunidad quiero compartirles una palabra que está en Génesis capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo a Lot, y se fue Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negueb. En esta porción de la escritura que nos señala Génesis capítulo 12, vemos cómo Dios llama a Abraham. Y vemos que una de las cosas que Dios le pide en ese llamado está enfocada en el versículo 1, cuando dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Abraham era una persona que tenía muchas riquezas, que tenía mucho ganado, tenía muchos siervos, tenía muchas tierras, muchas posesiones. Y un momento de su vida, cuando Dios le llama, le dice: Abraham, vete de tu tierra. Y Abraham, siendo obediente, dice la palabra, sin saber a dónde él iba, pero algo sí él sabía, que si iba direccionado por el Señor, iba al mejor lugar, el Señor iba a estar con él, lo iba a guardar. Y él salió en esa obediencia a lo que Dios le estaba diciendo. Y Abraham salió, dice la palabra del Señor, que salió con su mujer, salió con su sobrino Lot, salió con algunos siervos y salió con parte de sus riquezas, sus ganados y todo esto que él tenía, pero sin saber hacia dónde iba. Pero Abraham tenía una relación muy especial con el Señor. Él tomó una decisión porque tenía la confianza, sabiendo que donde quiera que él iba, el Señor lo iba a guardar y lo iba a bendecir. Hay un llamado de Dios para cada uno de nosotros. Dios tiene algo muy glorioso para tu vida, para mi vida, y con ese llamado vienen bendiciones y vienen promesas. Tú y yo tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está direccionando, porque Dios no nos llama solamente a servir, sino que Dios nos llama para que seamos bendecidos por Él, para que, como dice la palabra en Efesios, todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos sean dadas conforme a su divino poder, y porque el deseo de Dios es que seas bendecido y prosperado en todas las cosas. No vemos aquí que Abraham dijo: pero ¿para dónde iré si aquí estoy bien? Él sabía que Dios siempre lo iba a llevar a un mejor lugar, y Dios siempre quiere llevarnos a un mejor lugar. Dios quiere que usted y yo seamos bendecidos en todas las cosas. Y como dice la palabra en el Salmo 91, si el Señor está con nosotros y habitamos al abrigo del Altísimo, estamos morando bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios nos guardará de cualquier cosa que pueda venir, y Dios siempre nos dará la victoria. Las promesas del Señor son gloriosas, son maravillosas para tu vida, para mi vida, y tenemos que estar atentamente escuchando la voz del Señor para hacer conforme al propósito, conforme al plan de Dios, porque el deseo de Dios es bendecirnos en todas las cosas. Y cuando Jesús comienza su ministerio, dice la palabra que Él fue creciendo primero en estatura. Él era de corta edad, dice que Él fue creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, y el niño crecía, y dice la palabra que María guardaba todas las cosas que Jesús hacía en su corazón, porque Jesús estaba siendo obediente al Padre. Una de las cosas que Él dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y cuando Jesús salió, empezó su ministerio, una de las cosas que hizo Jesús fue
llamar a aquellos hombres a que le siguieran, a que vivieran bajo la voluntad de Dios. Y Dios tenía un plan y un propósito grande sobre cada uno de ellos, así como Dios tiene un propósito muy grande y especial contigo y conmigo. Debemos ser fieles a ese llamado. Pero cuando Jesús empieza a llamar a todos aquellos hombres, unos le siguieron, mas otros no le siguieron. Dice la palabra del Señor que había hombres como Pedro, en el cual dice que él estaba pescando, y inmediatamente cuando el Señor lo llama y le dice: ven porque te quiero hacer pescador de hombres, dice la palabra que él botó inmediatamente las redes, lo que él estaba haciendo, y se fue tras el Señor a seguirle en esa obediencia, a ese llamado. Igual podemos ver, por ejemplo, Mateo, cuando dice la palabra que él era un cobrador de impuestos. Y cuando Jesús lo llama, dice que él se levantó de la mesa donde él estaba allí en los impuestos, e inmediatamente se levantó y fue tras el Señor a seguirle. Pero así como estos hombres y así como Abraham siguieron al Señor en ese llamado, en ese propósito divino, también la palabra nos enseña que cuando Jesús llamó a muchos otros hombres, pues algunos no quisieron seguirle. Y vemos, por ejemplo, el caso del joven rico, cuando el joven rico dice: el Señor, ven y sígueme, y él dice: no, Señor, porque él estaba preocupado por las cosas que él tenía materiales, y él dijo: no, Señor. El hombre dice que él ayunaba, que él diezmaba, que él hacía todo lo que el Señor enviaba, pero el Señor le dijo: ¿quieres ser perfecto? Ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Y él dice la palabra que él se fue muy triste, porque su corazón estaba en todas aquellas cosas que él estaba haciendo aquí en esta tierra. Más vemos que en el corazón de Abraham, él se despojó de todas estas cosas y sabía que el Señor estaba en primer lugar y que el Señor no lo iba a dejar sin nada, sino que el Señor le iba a dar aún abundantemente más. Dice que una porción de la palabra, que los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: Señor, te hemos seguido, incluyendo al mismo Pedro. En un momento de su vida le dijo: Señor, te hemos seguido, ¿qué pues hemos ganado? Y el Señor le dijo: ganarán la vida eterna, han ganado la vida eterna, y en esta tierra 30, 60 y 100 veces más, porque aquel que dejare padre, madre, cualquier cosa por causa de mí, vendrá la recompensa de parte del Señor. Entonces, qué hermoso y maravilloso es obedecer ese llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque va acompañado de protección, va acompañado de riqueza, va acompañado de cosas hermosas y maravillosas, y que, como dijo el Señor en su palabra, ya no os llamaré siervos, sino os llamaré amigos, porque aquellos que obedecieron ese llamado se convirtieron en siervos del Señor, y el Señor les muestra, el Señor revela en su corazón su verdad, sus propósitos, lo que hay en Él, sus misterios escondidos. Dice la palabra que Él se los da a todos aquellos que le aman. Entonces es importante reconocer que así como aquellos hombres obedecieron, hubieron otros que no obedecieron ese llamado. También dice la palabra que Jesús les dijo a aquellos, otras personas les dijo: ven y sígueme. Y uno de ellos le dijo: Señor, pero es que he comprado una yunta de bueyes y necesito ir a verla. Y he comprado una hacienda, y necesito ir a verla. Entonces vemos aquí que era la mentira, la excusa que aquel hombre estaba buscando, porque compró algo y después va a ir a verla. Y cuando usted y yo compramos algo, primero la vemos y después la compramos. Pero aquel hombre estaba dando una excusa para no obedecer al llamado. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser obedientes e ir a ese llamado y no colocar ninguna excusa. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. A veces colocamos tropiezos en ese llamado glorioso que Dios trae a nuestras vidas. Y dijo: bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Una de las cosas que tú y yo tenemos que tener claros es que el llamado de Dios es hermoso y es maravilloso. No colocar obstáculos ni tropiezos, porque a veces decimos: Señor, pero tengo que hacer esto, Señor, pero tengo que hacer aquello, y cuando termine de hacer esto voy, Señor. Y así tal vez puede pasar el creyente por meses, por años, y tal vez no se ha abocado completamente a ese llamado que trae promesas, que trae bendiciones hermosas y maravillosas de parte del Señor. Dios quería trasladar a Abraham, lo quería trasladar de ese lugar, porque Él lo quería llevar a un mejor lugar. Y por eso Él está diciendo: ven y yo te mostraré algo mejor. Dios nos está llamando para mostrarnos algo más allá. Y aquellos hombres que fueron detrás del Señor, siguiéndole, obedeciéndole en todo, Dios les abría puertas, Dios los bendecía. Un caso de ellos vemos a Jacob.
Jacob, donde quiera que él iba, dice la palabra del Señor, aunque había sequía sobre la faz de la tierra, donde quiera que él iba, dice que se abrían pozos, se abrían fuentes. ¿Por qué? Porque estaba siendo obediente a lo que Dios le estaba diciendo, a lo que Dios lo estaba llamando. Dice la palabra del Señor que Él honra a aquellos que le honran. Y vemos que Abraham, en un momento de su vida, él estaba pidiendo algo al Señor y era su hijo. Pero el Señor le estaba diciendo, ve a la tierra que yo te mostraré. Y bueno, y Abraham tenía algo en su corazón y tal vez tú tienes algo en tu corazón que le estés pidiendo aquí en la tierra al Señor, pero Dios lo conoce. Dice la palabra que antes que tú te lo pidas, Dios ya lo sabe, pero Dios quiere llevarte a más. Dice la palabra del Señor que Él te puede dar a ti mucho más abundantemente de lo que tú puedes pedir o entender, según lo que tú y yo creamos. Pero Dios quería llevar a Abraham a otra nueva tierra. Tal vez Abraham no sabía hacia dónde lo estaba llevando el Señor, pero de algo sí sabemos, es que Dios lo estaba llevando a una tierra más amplia, a una tierra más bendecida. Dice la palabra que Él se fue con Lot, pero llegó un momento en el cual Él prosperó tanto, dice en Génesis capítulo 13, que Abraham prosperó de tal manera que tuvo muchísimas riquezas y la tierra era tan grande, las pertenencias, las cosas que ellos tenían no alcanzaba en la tierra donde ellos estaban. Y dice la palabra que los pastores de Abraham y los pastores de Lot empezaron como a tener cierta rivalidad por el ganado, por las ovejas, y dice la palabra del Señor que por un momento tomaron una decisión Abraham y Lot, y Abraham le dice, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, escoge tú. O sea, Abraham confiaba plenamente en el Señor y él sabía que si se iba a la tierra de la derecha, Dios iba a estar con él. Si se iba a ir a la tierra de la izquierda, y dice la palabra que Lot miró las tierras y las tierras que vio eran mejores, dice que la llanura del Jordán, dice la palabra, y Abraham se quedó en el otro sitio, contrario al que fue Lot. Pero vemos que la palabra del Señor dice en un momento allí de la Escritura, más adelante en Génesis capítulo 13, que el Señor lo llevó a un monte muy alto, a Abraham, y le dijo, mira hasta donde tú alcances a ver, al oriente, al norte, lo que tú alcances a ver, porque todo eso te lo daré a ti y a tu descendencia. Entonces Dios te está diciendo, y Dios nos está diciendo que nuestra visión sea amplia, que seamos fieles en ese llamado, que nuestra visión podamos ver todo lo que Dios tiene para con nosotros, porque ese llamado va acompañado de promesas. No abortemos el llamado del Señor, sino que sigamos siendo fieles, porque Dios quiere trasladarnos de lugar. Estoy hablando en lo espiritual. Dios quiere trasladarte y trasladarme a un lugar mejor en lo espiritual, para que tú seas bendecido, para que tú seas enriquecido en todas las cosas, porque dice la palabra del Señor en Jeremías y dice en Isaías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien, de paz y no de mal. Y dice la palabra del Señor que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Tal vez nuestros pensamientos o nuestra visión puede quedar corta en esta tierra, pero Dios te está diciendo, ampliemos la visión y confiemos plenamente en el Señor, porque mientras estemos en sus manos, tú y yo tendremos una vida de victoria, una vida de éxito y una vida de prosperidad en esta tierra. Y Abraham obedeció ese llamado y aquellos hombres obedecieron ese llamado de parte del Señor, y recompensa vino para sus vidas, y no solamente para sus vidas, sino para su familia, porque la familia de Abraham fue enriquecida por la obediencia de Abraham. Y cuando tú eres obediente al llamado y no te tuías, sino te mantienes firme a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, déjame decirte que promesas grandes vienen para tu vida y promesas grandes vienen para tu familia, porque el Señor honra a todos aquellos que le honran, y aquellos que son fieles en sus propósitos y en sus llamados, Dios les abre puertas y Dios los bendice en todas las cosas. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión en la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos, bendiciones abundantes, que este año 2023 esta palabra nos sirva de aliento para poder ver las cosas a un nivel mayor y tal vez salir del sitio en el cual tal vez hemos estado dando cuentas, porque tal vez no hayamos tenido una visión más amplia y podamos ver lo que Dios
tiene para cada una de nuestras vidas. Dios les bendiga, bendiciones abundantes.